Me senté frente a la funcionaria con mis documentos gastados sin imaginar que mi propia medalla al valor me estaría observando desde las paredes del Museo Nacional a solo 3 calles de distancia. En ese momento solo sabía que necesitaba esa pensión militar más que el aire que respiraba, y que la mujer detrás del escritorio me miraba como si fuera un estafador más tratando de engañar al sistema. Mi nombre es Rafael Castro. Tengo 72 años y durante los últimos 6 meses he vivido una pesadilla que nunca pensé que fuera posible. Después de servir a mi país durante 15 años, después de arriesgar mi vida para salvar a otros, me convertí en un hombre invisible para la burocracia que se suponía debía protegerme. La oficina del Departamento de Pensiones Militares olía a papel viejo y desinfectante barato. Las paredes estaban pintadas de un verde institucional que hacía que cualquier persona se sintiera pequeña e insignificante. Yo había llegado temprano esa mañana de martes con la esperanza de que finalmente, después de tantos intentos, podría resolver mi situación. La licenciada Valentina Ramos levantó la vista de su computadora con esa expresión de cansancio profesional que desarrollan las personas que trabajan años en oficinas gubernamentales. Era una mujer de unos 35 años, vestida impecablemente, con el cabello recogido en un moño perfecto que no permitía ni un solo cabello fuera de lugar. «Señor Castro», dijo revisando mi expediente, «ya hemos revisado su caso en múltiples ocasiones. Sin el certificado oficial de servicio militar, no puedo procesar su solicitud de pensión». «Señorita», le respondí, tratando de mantener la calma. «Le he explicado que serví durante la Operación de Emergencia Nacional de 1978. Los archivos deben estar en algún lugar. Hay registros, hay testimonios». Valentina suspiró con la impaciencia de quien ha escuchado la misma historia 1000 veces. «Señor Castro, los archivos de esa época están incompletos debido al incendio del Archivo Central en 1995. Sin documentación oficial, usted simplemente no existe en nuestro sistema». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No existe en el sistema. ¿Cómo puedes no existir cuando salvaste 18 vidas en un solo día? ¿Cómo puedes no existir cuando todavía tienes pesadillas sobre el sonido de los escombros cayendo, sobre las voces de los niños gritando bajo los restos del orfanato? Saqué de mi bolsa las fotografías que había traído, las mismas que había mostrado en cada una de mis visitas anteriores. Estaban desgastadas por el tiempo y por haberlas manipulado tantas veces, pero aún se podían ver claramente. Una mostraba el momento exacto en que salía de los escombros, cargando a una niña pequeña. Otra mostraba a todo mi pelotón después de completar el rescate. «Mire», le dije, extendiéndole las fotografías. «Estas son pruebas reales. Esta soy yo durante la operación de rescate en el orfanato San Juan. Salvé a 18 niños ese día». Valentina apenas miró las imágenes antes de deslizarlas de vuelta hacia mí. «Señor Castro, estas no son documentos oficiales. Cualquier persona puede conseguir fotografías como estas. Sin sellos oficiales, sin firmas autenticadas, no tienen valor legal». Su tono era frío, profesional, pero yo podía escuchar el desdén subyacente. Para ella, yo era solo otro viejo desesperado tratando de conseguir dinero del gobierno con historias inventadas. «Señorita», insistí, «tengo cartas de agradecimiento de las familias de los niños que salvé. Tengo testimonios de mis compañeros de servicio. Sin documentación oficial del Ministerio de Defensa, nada de eso importa», me interrumpió. «Las reglas son claras, señor Castro. Mi trabajo es seguir los protocolos establecidos». Me quedé allí sentado, mirando a esta mujer que tenía el poder de cambiar mi vida con unas pocas teclas en su computadora, pero que elegía esconderse detrás de la burocracia. No sabía que mientras ella me negaba mi pasado, mi medalla al valor colgaba en una vitrina a solo 3 calles de distancia, en el Museo Nacional de Historia Militar, con una placa que decía claramente: «Sargento Rafael Castro, medalla al valor por salvar 18 vidas durante el terremoto de 1978». Cuando salí de esa oficina por 6ª vez sin una respuesta positiva, sentí como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. No era solo la pensión lo que necesitaba, aunque Dios sabe que el dinero era crucial. Era el reconocimiento, la dignidad, la validación de que mi vida había tenido significado. Mi esposa Carmen,
Había muerto 2 años atrás, después de una larga batalla contra el cáncer. Los últimos meses de su vida habían drenado completamente nuestros ahorros. Las quimioterapias, los medicamentos experimentales, los viajes a especialistas en otras ciudades, todo había costado una fortuna que nosotros no teníamos. Había vendido nuestro auto, había hipotecado la casa, había gastado hasta el último centavo tratando de salvar a la mujer que había sido mi compañera durante 45 años. Ahora vivía solo en un pequeño apartamento que rentaba en el centro de la ciudad, sobreviviendo con una pensión mínima que apenas cubría mis gastos básicos. Pero lo que más me dolía no era la pobreza, era la humillación de ser tratado como un mentiroso cuando había dedicado mi vida al servicio de otros. Recordaba vívidamente aquel día de mayo de 1978. Era una mañana soleada cuando todo cambió. Yo tenía 35 años, era sargento en el batallón de ingenieros especiales, especializado en demoliciones y rescate en estructuras colapsadas. Había estado casado con Carmen apenas 3 años, y estábamos planeando tener nuestro primer hijo. El terremoto había golpeado la región a las 6:47 de la mañana. Magnitud 7.8 en la escala de Richter. En cuestión de minutos, edificios enteros se habían derrumbado como castillos de naipes. El orfanato San Juan, que albergaba a 60 niños entre los 5 y los 12 años, había sido uno de los más afectados. La estructura antigua no había resistido el movimiento telúrico y toda la sección este se había colapsado sobre sí misma. Cuando llegamos al lugar, la escena era devastadora. Polvo y escombros por todas partes, el aire lleno de gritos de desesperación. Los vecinos habían formado una cadena humana para mover los pedazos más pequeños de concreto, pero la mayoría de los niños estaban atrapados bajo vigas de acero y losas de cemento que requerían equipo especializado para ser removidas. El capitán González, nuestro comandante, evaluó rápidamente la situación. Castro, me dijo, necesitamos un túnel de acceso, pero la estructura está muy inestable. Un movimiento en falso y todo se viene abajo. Miré el edificio colapsado. Calculando ángulos y puntos de presión, podía escuchar las voces de los niños debajo de los escombros, algunas fuertes y claras, otras apenas susurros. Sabía que cada minuto que pasara disminuía sus posibilidades de supervivencia. «Puedo hacerlo, mi capitán», le dije. «Pero necesito trabajar solo. Cualquier peso adicional podría desestabilizar todo». Durante las siguientes 8 horas, trabajé como nunca había trabajado en mi vida. Primero, identifiqué las vigas maestras que mantenían estable lo que quedaba de la estructura. Después, usando cargas explosivas pequeñas y precisas, comencé a crear un túnel serpenteante que me permitiera acceder a los niños sin comprometer la integridad de los escombros superiores. El primer niño que saqué fue un pequeño de 5 años llamado Miguel. Estaba inconsciente, cubierto de polvo, pero respiraba. Lo entregué a los paramédicos y regresé inmediatamente por el siguiente. Y luego por el siguiente. Y por el siguiente. Con cada viaje el túnel se volvía más peligroso. Los escombros se reacomodaban, creando nuevos puntos de presión. Podía escuchar el crujido del metal retorciéndose, el susurro amenazante del concreto agrietándose, pero también podía escuchar las voces de los niños que aún esperaban ser rescatados. La niña que más recuerdo era Sofía. Tenía 6 años, cabello castaño con trenzas, y cuando la encontré atrapada bajo una mesa de madera que había formado un pequeño espacio protector, me miró con unos ojos enormes llenos de lágrimas y miedo. ¿Eres un ángel?, me preguntó con voz temblorosa. No, pequeña, le respondí, sonriendo a pesar del cansancio y el peligro. Soy un soldado, y he venido a llevarte con tu familia. Sofía se aferró a mi uniforme con sus manitas pequeñas, mientras la cargaba a través del túnel. Gracias, tío soldado, susurró contra mi hombro. Sabía que alguien vendría por nosotros. 18 niños. Uno por uno los saqué de esa tumba de concreto y acero.
Algunos estaban heridos, otros en shock, pero todos estaban vivos. En el último viaje, cuando solo quedaba verificar que no hubiera más sobrevivientes en el área afectada, una sección del techo que había estado sosteniéndose precariamente finalmente cedió. Logré salir justo a tiempo, pero el túnel que había tomado 8 horas construir se colapsó completamente en segundos. Esa noche, en el hospital de campaña, el capitán González se acercó a mi cama donde estaba siendo tratado por algunas heridas menores. Llevaba algo en las manos, una medalla de bronce con una cinta roja y dorada. «Castro», me dijo con voz solemne, «por su valor excepcional y su dedicación al salvar vidas civiles bajo condiciones de extremo peligro, el alto mando le concede la medalla al valor». La ceremonia fue pequeña pero significativa. Estaban presentes algunos de los padres de los niños rescatados, mis compañeros de pelotón y oficiales superiores. Recuerdo que cuando me colgaron la medalla pensé en Carmen esperándome en casa, y en los 18 niños que ahora tendrían la oportunidad de crecer, de ir a la escuela, de formar sus propias familias. Pero más que el reconocimiento oficial, lo que más valoraba eran las cartas que comencé a recibir en los meses siguientes. Cartas de los padres de los niños, cartas de los propios niños cuando aprendieron a escribir, cartas de maestros que habían conocido a las familias afectadas. Cada una era un testimonio del impacto que ese día había tenido en múltiples vidas. Los años pasaron. Continué mi servicio militar hasta jubilarme con el rango de sargento mayor. Carmen y yo nunca pudimos tener hijos, pero nos convertimos en los tíos honorarios de varios de los niños que había rescatado. Los vimos crecer, graduarse, casarse. Algunos se convirtieron en médicos, otros en maestros. Uno incluso siguió mis pasos y se alistó en el ejército. Cuando Carmen enfermó, varios de esos niños, ya adultos, vinieron a visitarla al hospital. Sofía, que ahora era psicóloga infantil, se sentaba junto a su cama y le leía libros. Miguel, que se había convertido en ingeniero, ayudó a instalar rampas en nuestra casa cuando Carmen necesitó una silla de ruedas. «Tu esposo me dio la vida», le dijo Sofía a Carmen una tarde. «Todo lo que soy, todo lo que he logrado, existe porque él tuvo el valor de venir por nosotros». Después del funeral de Carmen me mudé al apartamento pequeño. Era lo único que podía permitirme. Había usado todos nuestros ahorros para sus tratamientos médicos, y aunque no me arrepentía de ni un centavo gastado, la realidad financiera era dura. Mi pensión militar habría aliviado significativamente la presión económica, pero cada vez que iba al departamento de pensiones, me encontraba con la misma pared burocrática. Durante 6 meses, hice el mismo viaje una y otra vez. Valentina Ramos siempre me recibía con la misma expresión de fastidio profesional. Siempre me daba la misma respuesta. Sin documentación oficial, no había pensión posible. «Señor Castro», me había dicho en una de nuestras últimas reuniones, «entienda que no es personal, pero si empiezo a hacer excepciones, ¿dónde terminaría? Todos los días vienen personas aquí con historias similares». ¿Historias similares? ¿Cuántas personas venían aquí diciendo que habían salvado 18 vidas? ¿Cuántos tenían fotografías, cartas, testimonios de personas reales cuyas vidas habían cambiado? Pero para Valentina, todo era igual. Reglas, protocolos, sistemas. Fue mi nieto Mateo quien cambió todo. Mateo tenía 16 años. Era un estudiante brillante en su último año de preparatoria. Su clase de historia había organizado una excursión al Museo Nacional de Historia Militar como parte de un proyecto sobre héroes nacionales. Inicialmente, él no había querido ir. Como la mayoría de los adolescentes, prefería pasar su tiempo libre con videojuegos o saliendo con amigos. Pero ese jueves por la mañana, su maestra había insistido en que la visita era obligatoria. Así que Mateo se había subido al autobús escolar con sus compañeros, resignado a pasar 3 horas aburridas mirando armas viejas y uniformes polvorientos. El museo era imponente, con columnas de mármol y amplios corredores llenos de vitrinas que narraban la historia militar del país. Los estudiantes siguieron al guía turístico a través de las diferentes salas. Guerras de independencia, conflictos fronterizos, operaciones de paz internacionales. Fue en la sala dedicada a héroes del servicio humanitario donde Mateo se detuvo en seco. Al principio no estaba seguro de lo que estaba viendo.
Era una vitrina grande con fotografías en blanco y negro, uniformes militares y medallas colgadas en marcos elegantes. El título de la exhibición decía Operación Ángel de Rescate, terremoto de 1978. Pero lo que llamó su atención no fue el título. Fue la fotografía central, un soldado joven saliendo de entre escombros, cargando a una niña pequeña. El soldado llevaba el uniforme sucio, tenía polvo en el cabello, pero su expresión era de determinación absoluta. Y ese soldado era idéntico a su abuelo Rafael, solo que 30 años más joven. Mateo se acercó más a la vitrina, el corazón latiéndole fuerte. Leyó la placa explicativa: Sargento Rafael Castro, Medalla al Valor. Durante el terremoto del 15 de mayo de 1978, el sargento Castro arriesgó su vida para rescatar a 18 niños atrapados en el orfanato San Juan. Trabajando solo durante 8 horas, construyó un túnel de rescate a través de escombros inestables, salvando a todos los menores sin perder una sola vida. Al lado de la placa estaba la medalla real, bronce con cinta roja y dorada, exactamente como su abuelo había descrito en las pocas ocasiones que había hablado sobre su servicio militar. Mateo sacó su teléfono celular con manos temblorosas y tomó fotografías de toda la exhibición. Después marcó el número de su abuelo, sin importarle que estuviera en horario escolar y que no estuviera permitido usar teléfonos. ¿Abuelo?, dijo cuando Rafael contestó. Estoy en el Museo Militar y, abuelo, estás aquí. ¿Qué dices, muchacho?, respondió Rafael, confundido. ¿Estás bien? Tu foto está en la pared de los héroes nacionales, dijo Mateo, su voz quebrándose por la emoción. Tu medalla está aquí, abuelo. Tu medalla al valor está en una vitrina con tu nombre. Se hizo un silencio largo en la línea. Rafael no podía procesar lo que estaba escuchando. Mateo, dijo finalmente, ¿estás seguro? ¿Estás realmente viendo mi medalla? Sí, abuelo. Dice, Sargento Rafael Castro, Medalla al Valor. Y hay una foto tuya cargando a una niña. Y dice que salvaste 18 vidas. Fue en ese momento que Rafael comprendió la ironía cruel de su situación. Su medalla colgaba en el lugar de honor del Museo Nacional, reconocida oficialmente como parte de la historia heroica del país, mientras él rogaba por documentos en una oficina gubernamental a solo 3 calles de distancia. Abuelo, continuó Mateo, ¿por qué nunca nos dijiste que eras un héroe nacional? Rafael se rió amargamente. Porque, muchacho, aparentemente ser un héroe nacional no es suficiente para que el gobierno reconozca que existes. Esa tarde, Rafael y Mateo fueron juntos al museo. Rafael había vivido en esa ciudad durante toda su vida. Había pasado por esa calle cientos de veces, pero nunca había entrado al museo. No tenía dinero para gastos innecesarios como entradas a museos, y francamente nunca había sentido curiosidad por ver su propio pasado exhibido como historia. La doctora Elena Moreno, curadora de la sección militar del museo, se encontraba revisando inventarios cuando vio a un hombre mayor y un adolescente parados frente a la vitrina de la Operación Ángel de Rescate. Era común ver visitantes contemplando esa exhibición. Era una de las más populares del museo. Pero había algo en la forma en que el hombre mayor miraba la fotografía que llamó su atención. Se acercó a ellos. ¿Les puedo ayudar en algo? Mateo miró a su abuelo, que parecía perdido en sus recuerdos. Doctora, dijo Mateo, él es el hombre de la fotografía. Elena sonrió con la paciencia profesional que había desarrollado después de años trabajando en el museo. Hijo, muchas personas vienen aquí diciendo que conocían a los héroes exhibidos o que son parientes de... No, la interrumpió Rafael suavemente. Soy yo. Yo soy Rafael Castro. Elena lo miró más detenidamente. El hombre tenía la edad correcta y había algo en sus facciones que se parecía al soldado joven de la fotografía, pero había escuchado esas afirmaciones antes. Señor, dijo diplomáticamente, ¿podría mostrarme alguna identificación? Rafael sacó su cédula de identidad. Elena la revisó. Rafael Castro Mendoza, nacido el 23 de abril de 1951. La edad coincidía perfectamente. Bueno,
dijo Elena, aún escéptica. La identificación es correcta, pero eso no prueba. La niña de la fotografía se llamaba Sofía Delgado, dijo Rafael sin que se lo pidieran. Tenía 6 años, cabello castaño con trenzas. Me preguntó si era un ángel. Le dije que era un soldado que había venido a llevarla con su familia. Elena se quedó inmóvil. Esa información no estaba en ninguna de las placas del museo. El primer niño que saqué se llamaba Miguel Herrera, continuó Rafael. 5 años, inconsciente, pero respirando. El último fue Carlos Vega, 8 años. Tenía una fractura en el brazo, pero no se quejó ni una vez durante el rescate. Los nombres que Rafael mencionaba coincidían exactamente con los registros del museo, información que no estaba disponible para el público general. «Dios mío», susurró Elena. «¿Realmente es usted?» «Sí», dijo Rafael simplemente. «Y durante los últimos 6 meses, el Departamento de Pensiones Militares me ha estado diciendo que no existo en el sistema porque no tengo documentación oficial de mi servicio». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. «Pero, señor Castro, sus documentos están aquí. Están en nuestros archivos. Forman parte de la donación oficial que el Ministerio de Defensa nos hizo cuando creamos esta exhibición en 1980. La ironía era tan absurda que Rafael no sabía si reír o llorar. Sus documentos militares, los mismos que Valentina Ramos le decía que no existían, habían estado archivados cuidadosamente en el museo durante 43 años. Elena se disculpó y fue a buscar el expediente completo. Regresó con una carpeta gruesa llena de documentos oficiales, órdenes de misión, reportes de la operación, testimonios de superiores, incluso las cartas de agradecimiento de las familias de los niños rescatados. «Señor Castro», dijo Elena, claramente perturbada por lo que había descubierto, «esto es un escándalo. ¿Cómo es posible que el gobierno niegue su pensión cuando tenemos toda la documentación oficial aquí?» «Porque», respondió Rafael con cansancio, «la mano derecha del gobierno no sabe lo que hace la mano izquierda». Elena era una mujer de principios. Había dedicado su carrera a preservar y honrar la historia militar del país. La idea de que un héroe nacional estuviera siendo humillado por la burocracia gubernamental le resultaba intolerable. «Señor Castro», le dijo con determinación, «voy a ayudarlo. Conozco a un periodista que necesita escuchar esta historia». Carlos Medina trabajaba para el periódico nacional más importante del país. Durante 20 años había cubierto política y asuntos gubernamentales, especializándose en historias sobre corrupción e incompetencia burocrática. Cuando Elena lo llamó para contarle sobre Rafael, Carlos supo inmediatamente que tenía una historia poderosa entre sus manos. Se reunieron al día siguiente en el museo. Carlos era un hombre de 45 años, con experiencia en investigación y un olfato agudo para las injusticias que resonarían con el público. Cuando vio la exhibición del museo y escuchó la historia completa de Rafael, supo que tenía algo especial. «Señor Castro», le dijo Carlos después de una entrevista de 2 horas, «esta es exactamente el tipo de historia que el país necesita escuchar. Es una historia sobre honor, servicio y la forma en que la burocracia puede fallar a las personas que más merecen nuestro respeto». El artículo se publicó el domingo en la primera página del periódico, con el titular «El héroe que ruega por documentos mientras su medalla brilla en el Museo Nacional». Incluía fotografías de Rafael tanto en el museo como en la oficina de pensiones, comparaciones lado a lado de los documentos archivados en el museo versus las negativas burocráticas del Departamento de Pensiones. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Para el mediodía, la historia había sido compartida miles de veces en las redes sociales. #Justicia para Rafael se convirtió en tendencia nacional. Los comentarios expresaban indignación, pero también una preocupación más profunda. Si esto le podía pasar a un héroe nacional, ¿qué esperanza tenían los ciudadanos comunes? Pero entre todas las reacciones, hubo una que cambió todo para Rafael. Un mensaje privado llegó a través de Facebook de una mujer llamada Sofía Delgado de Herrera. La fotografía de perfil mostraba a una mujer de 34 años, sonriente, con 3 niños pequeños. Pero Rafael reconoció inmediatamente esos ojos. «Señor Castro», decía el mensaje, «soy la niña de la fotografía, la niña de las trenzas que le preguntó si era un ángel.
Quiero que sepa que todo lo que soy, todo lo que he logrado en la vida, existe porque usted tuvo el valor de venir por nosotros ese día. El mensaje continuaba. Soy psicóloga infantil, trabajo con niños que han sufrido traumas. Mi carrera, mi matrimonio, mis hijos, mi capacidad de ayudar a otros niños en crisis, todo eso existe porque usted me salvó cuando tenía 6 años. He estado buscándolo durante años para agradecerle, y ahora lo encuentro luchando por el reconocimiento que merece. Eso es inaceptable. Sofía no solo escribió, actuó. Como psicóloga con licencia tenía contactos en el gobierno local. Como ciudadana indignada, tenía una voz poderosa en las redes sociales. Como la niña que había sido salvada por Rafael, tenía una historia que nadie podía ignorar. Organizó una campaña de medios, contactó a otros sobrevivientes del terremoto de 1978 y se comunicó con organizaciones de veteranos. En cuestión de días, la historia de Rafael se había convertido en un símbolo nacional de la desconexión entre el reconocimiento público y la asistencia gubernamental. Los otros niños rescatados, ahora adultos, comenzaron a manifestarse. Miguel Herrera, el ingeniero; Carlos Vega, que se había convertido en maestro; Ana María Santos, que ahora era enfermera. Uno por uno, compartieron sus historias sobre cómo el rescate de Rafael había afectado no solo sus vidas, sino las vidas de sus familias, sus hijos, todas las personas que habían tocado a lo largo de los años. La presión mediática se intensificó. Programas de televisión invitaron a Rafael para entrevistas. Organizaciones de veteranos demandaron una investigación sobre cuántos otros héroes estaban siendo negados sus beneficios por problemas burocráticos. Fue entonces cuando Rafael decidió que era hora de regresar al Departamento de Pensiones Militares. Esta vez no fue solo. Carlos Medina lo acompañó para documentar la reunión. Elena Moreno vino con copias de todos los documentos del museo. Sofía Delgado manejó desde otra ciudad para estar presente. Mateo pidió permiso en la escuela para acompañar a su abuelo. Cuando llegaron a la oficina esa mañana de viernes, la atmósfera era completamente diferente. La recepcionista los reconoció inmediatamente de las noticias. Los otros empleados se asomaban desde sus escritorios, murmurando entre ellos. Valentina Ramos estaba en su escritorio, pero ya no tenía la confianza arrogante de las reuniones anteriores. Había leído los artículos, había visto los comentarios en las redes sociales. Había recibido llamadas de sus superiores preguntando por qué el caso de Rafael Castro no había sido resuelto correctamente. «Señor Castro», dijo Valentina cuando lo vio acercarse, su voz notablemente menos segura. «Entiendo que ha habido cierta cobertura mediática sobre su caso». «Sí», respondió Rafael simplemente, «y ahora vengo con la documentación que usted dice que no existe». Elena se adelantó y colocó la carpeta completa de documentos sobre el escritorio de Valentina. «Aquí están todos los registros oficiales del servicio militar del señor Castro. Han estado archivados en el Museo Nacional desde 1980. Valentina abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Su rostro se puso pálido al darse cuenta de que todo estaba ahí. Órdenes oficiales, reportes firmados por oficiales superiores, documentación completa del rescate. «Yo», comenzó a decir, pero fue interrumpida por la llegada de su supervisor, el licenciado Marcos Guevara, director del Departamento de Pensiones Militares. Había llegado personalmente a la oficina después de recibir múltiples llamadas del Ministerio de Defensa. Era un hombre de 50 años, con experiencia en manejo de crisis, y sabía que tenía un problema serio entre sus manos. «Señor Castro», dijo Guevara, acercándose directamente a Rafael, «en nombre del Departamento de Pensiones Militares, quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas por este malentendido». «Malentendido». Rafael casi se rió. 6 meses de humillación, de ser tratado como un mentiroso, de luchar por sobrevivir económicamente, reducidos a un malentendido. «Director», intervino Carlos Medina, ¿puede explicarnos cómo es posible que documentos oficiales archivados en un museo nacional no fueran accesibles para su departamento? Guevara se veía incómodo. «Bueno, hay diferentes sistemas de archivo, diferentes bases de datos.
A veces la información no se transfiere correctamente entre instituciones. ¿Diferentes sistemas?, preguntó Sofía, hablando por primera vez. Director, soy Sofía Delgado. Fui una de las niñas que el señor Castro salvó en 1978. Tengo 34 años ahora. Soy psicóloga, tengo 3 hijos. Toda mi vida existe porque este hombre arriesgó la suya por nosotros, y ustedes lo han estado tratando como si fuera un estafador. La voz de Sofía se quebró por la emoción. ¿Sabe lo que significa para mí ver al hombre que me salvó la vida rogando por el reconocimiento que merece? ¿Sabe la humillación que eso representa no solo para él, sino para todos nosotros que le debemos nuestras vidas? Guevara sabía que estaba en una situación insostenible. Los medios estaban presentes, las cámaras estaban grabando, y la historia ya había capturado la atención nacional. Señor Castro, dijo finalmente, vamos a procesar inmediatamente su solicitud de pensión. Además, vamos a revisar todos los casos similares para asegurar que esto no vuelva a suceder. Valentina, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, finalmente habló. Señor Castro, yo solo seguí los protocolos. No sabía... Señorita Ramos, la interrumpió Rafael suavemente. Usted no siguió protocolos. Usted siguió la rutina. Dejó de ver a las personas como seres humanos y las vio solo como expedientes. Esa es la diferencia entre servir al público y simplemente ocupar un puesto. Fue una respuesta digna, sin malicia, pero con una verdad que cortaba profundo. La pensión fue aprobada esa misma tarde. Se emitió un comunicado oficial pidiendo disculpas por el retraso administrativo. Valentina fue transferida discretamente a otro departamento. Se prometieron reformas al sistema para evitar casos similares en el futuro. Pero para Rafael, la verdadera victoria no fue la pensión, fue la llamada que recibió esa noche de Miguel Herrera, el primer niño que había rescatado, ahora ingeniero con su propia familia. Don Rafael, le dijo Miguel, toda mi vida me he preguntado cómo podría agradecerle. Ahora lo sé. Voy a asegurarme de que mi hijo conozca su historia y que él se la cuente a sus hijos. Fue la visita de Ana María Santos, la enfermera que había sido una de las niñas rescatadas, quien vino a llevarlo a almorzar y a contarle sobre todos los pacientes que había cuidado durante su carrera. Cada vida que he ayudado a salvar, le dijo, es un eco de lo que usted hizo por nosotros. Fue la propuesta de Elena Moreno de que se convirtiera en consultor del museo, ayudando a documentar y preservar las historias de otros veteranos, cuyas contribuciones podrían estar en riesgo de perderse en archivos olvidados. Fue la amistad que desarrolló con Carlos Medina, quien continuó escribiendo artículos sobre veteranos olvidados y problemas burocráticos, usando la historia de Rafael como catalizador para reformas más amplias. Y fue la relación renovada con Sofía, quien se había convertido en la hija que él y Carmen nunca habían podido tener. Sofía lo visitaba regularmente con sus hijos, quienes ahora conocían a el abuelo Rafael como el héroe que había salvado a su mamá. Un año después del incidente en el departamento de pensiones, Rafael estaba de pie nuevamente frente a la vitrina en el Museo Nacional. Pero esta vez no estaba solo. Estaba rodeado por Mateo, por Sofía y sus hijos, por varios de los otros niños rescatados ahora adultos, y por Elena, quien había organizado una ceremonia especial. La exhibición original, explicó Elena a la pequeña multitud reunida, solo contaba parte de la historia. Hablaba del rescate, pero no del hombre. Hoy estamos agregando algo nuevo. Junto a la vitrina original, se había instalado una nueva sección. Incluía fotografías de Rafael a lo largo de los años, cartas de las familias de los niños rescatados y una nueva placa que decía: el verdadero valor de un héroe no se mide solo por sus acciones en momentos de crisis, sino por la forma en que esas acciones continúan inspirando vidas décadas después. Pero la adición más significativa era una nueva fotografía, Rafael rodeado por todos los niños que había rescatado, ahora adultos con sus propias familias. 34 años después del rescate, 35 vidas habían crecido para convertirse en más de 100. Cónyuges, hijos, nietos, todas las vidas que existían porque Rafael había tenido el valor de arriesgar la suya.
Abuelo, le dijo Mateo mientras contemplaban la nueva exhibición, ahora entiendo por qué nunca hablabas mucho sobre ser un héroe. ¿Por qué, muchacho? Porque para ti no se trataba de ser un héroe. Se trataba simplemente de hacer lo correcto. Rafael sonrió, pensando en Carmen y en lo orgullosa que habría estado de ver este momento. Exactamente, Mateo. Y esa es la lección más importante. El heroísmo no es algo que haces una vez, es una forma de vivir todos los días. Mientras salían del museo esa tarde, Rafael reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. Había comenzado sintiéndose invisible, negado por el sistema que había servido. Había terminado no solo reconocido, sino rodeado por una familia extendida de vidas que había tocado. La pensión le había dado seguridad financiera, pero las relaciones humanas le habían devuelto algo más valioso, propósito y dignidad. Sin embargo, la lección más profunda no era sobre recompensas o reconocimiento, era sobre la importancia de persistir en hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando el sistema falla, incluso cuando parece que nadie se importa. Porque al final, Rafael había aprendido que el verdadero valor de una vida no se mide por las medallas que cuelgan en las paredes de los museos. Se mide por el impacto que continúa expandiéndose, como ondas en un estanque, tocando vidas que tal vez nunca conocerás, generación tras generación. Y mientras caminaba por las calles de su ciudad esa tarde, acompañado por Mateo y rodeado por el eco de todas las vidas que había ayudado a salvar, Rafael sabía que había vivido una vida que valía la pena, una vida que había hecho la diferencia, una vida que, sin importar lo que dijeran los sistemas burocráticos, había existido plenamente y había dejado el mundo un poco mejor de lo que lo había encontrado. Al final, eso era todo lo que cualquier héroe podía pedir. No ser recordado por sus medallas, sino por las vidas que había tocado. Y en eso, Rafael Castro había sido exitoso más allá de lo que cualquier documento oficial podría jamás certificar. Esta historia nos recuerda que detrás de cada trámite burocrático hay una persona real con una historia que merece ser escuchada. ¿Has experimentado la frustración de lidiar con sistemas que parecen diseñados para complicar en lugar de ayudar? ¿Conoces a algún veterano o héroe silencioso en tu comunidad que merece reconocimiento? La próxima vez que veas a alguien luchando contra la burocracia, recuerda que podrías estar viendo a alguien cuya historia cambiaría tu perspectiva completamente. Comparte tu experiencia en los comentarios. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.